Domínguez de OperaciónBikini.es y hoy te vengo a hablar de qué tipos de músculos tenemos y algo que te puede resultar de mucha utilidad, cómo podemos cambiarlos. Si quieres transformar tu cuerpo, es importante que sepas qué tipo de músculos tienes. Cada uno de nosotros tenemos una composición genética única y eso va a hacer que en nuestro cuerpo abunden más unos tipos de músculos u otros. Pero claro, ¿qué tipos de músculos son los que podemos encontrar en el cuerpo? Pues fundamentalmente se dividen en dos, de contracción lenta y de contracción rápida, pero vamos a hablar un poquito más sobre el tema. Pues en primer lugar vamos a hablar de las fibras de contracción lentas o tipo 1. Estas fibras musculares son geniales porque pueden transportar más oxígeno y también nos permiten mantener periodos más largos de actividad aeróbica, que son las actividades que requieren que los músculos usen oxígeno. Las fibras musculares de contracción lenta utilizan como combustible hidratos de carbono o grasas. Estas fibras musculares pueden contraerse durante largos periodos de tiempo, pero son débiles. Por ejemplo, si tú haces carreras de larga distancia, estas fibras te vienen de maravilla. Y por otro lado tenemos las fibras musculares de contracción rápida. Pero dentro de este grupo hay dos tipos, el tipo 2A y el 2B. Aunque te parezca raro, te voy a explicar primero las fibras musculares de tipo 2B. Ya verás luego por qué. Estas fibras musculares de contracción rápida pueden transportar menos oxígeno que las que acabamos de ver y solo funcionan durante periodos cortos de tiempo de actividad anaeróbica. Este tipo de actividades son las que necesitan que tus músculos utilicen glucógeno. Se agotan pronto. Si haces ejercicios de fuerza, estas son las fibras musculares que necesitas. Tienen mayor potencial, pues eso, para la fuerza y para que tus músculos crezcan, tengan un mayor tamaño. Decíamos que las fibras de contracción lenta eran perfectas para las carreras de larga distancia, ¿verdad? Pues estas, las fibras de contracción rápida de tipo B, son perfectas para las carreras cortas. Por ejemplo, si tienes que hacer un sprint para las carreras de velocidad. Usain Bolt tiene fibras musculares de este tipo a cascoporro. Y también son las que se utilizan en deportes, por ejemplo, como la halterofilia. Y por último, tenemos las fibras musculares de contracción rápida del subtipo 2A. Estas fibras musculares realmente son una mezcla de las dos anteriores. Tienen un mayor tamaño, un mayor diámetro que las fibras musculares de tipo 1, pero no son tan grandes como las de tipo 2B. Y estas, al ser intermedias y transportar también oxígeno, aunque no tanto, se pueden utilizar tanto para actividades aeróbicas como para actividades anaeróbicas. Aunque podríamos decir que se consiguen en movimientos rápidos, repetitivos y de poca intensidad. Ninguno de nuestros grandes grupos musculares está compuesto únicamente por un solo tipo de fibra muscular. Como te decía antes, cada uno de nosotros tenemos una carga genética diferente y puede que tú hayas nacido con más fibras musculares de tipo 1. Entonces tendrás más capacidad que otras personas para las carreras de larga distancia. Tendrás mucha resistencia aeróbica. O puede que tú hayas nacido con muchas fibras musculares del grupo 2B. Entonces eso es genial para ejercicios explosivos. Pero si crees que la genética es todo y no puedes cambiar tus fibras musculares, ¡ay, qué equivocado estás! A medida que vamos envejeciendo, las fibras musculares de tipo 1 suelen permanecer estables, pero las de tipo 2 disminuyen. Las buenas noticias, que tú puedes cambiar el tipo de fibras musculares que tienes. Y también puedes hacer que no disminuyan las de tipo 2 a medida que vas envejeciendo. Las fibras musculares son muy plásticas y es muy fácil cambiar su fenotipo, es decir, el tipo al que pertenecen. Podemos cambiar nuestras fibras musculares según nuestro entrenamiento. Y no es que te lo diga yo, hay estudios que lo demuestran. Se ha llevado a cabo un estudio entre hombres que tenían que hacer un sprint en bicicleta. Para hacerlo, se llevó a cabo un entrenamiento de entre 4 y 6 semanas. Era un entrenamiento específico para hacer sprint. ¿Cuál fue el resultado? Pues que las fibras de contracción lenta se redujeron del 57 al 48%. Mientras que las fibras musculares de tipo 2A aumentaron del 32 al 38%. En la caja de texto os dejo el enlace del estudio por si os interesa. También se realizó otro estudio, esta vez entre mujeres, que tuvieron que hacer un riguroso entrenamiento de resistencia. ¿Qué pasó con ellas? Pues que las cifras de tipo 1 en este caso no aumentaron, las de tipo 2B disminuyeron,
pero las de tipo 2A aumentaron significativamente. También tenéis el enlace en la caja de texto. ¿Cuál es la conclusión? Pues que aunque la genética es clave, es importantísima, puede ser tu excusa para no salir de tu zona de confort y que sea la genética la que justifique que no tienes el cuerpo que quieres, o puedes aprovecharte de ella y en cierto aspecto cambiarla. Puedes cambiar tus fibras musculares con un entrenamiento adecuado. Por ejemplo, si hacemos un entrenamiento de tipo aeróbico, vamos a enseñar a nuestras fibras musculares de contracción rápida a utilizar más oxígeno. Así, las fibras de contracción rápida se comportarán como si fueran de contracción lenta. Es decir, cambiamos fibras de tipo 2 a tipo 1. Si nos queremos ver más fuertes, pero nosotros no tenemos fibras musculares de tipo 2B, ¿qué tenemos que hacer? Pues más ejercicios de fuerza. En la mayoría de las actividades del día a día se utilizan más fácilmente las fibras musculares de tipo 1. Así que hacer la transferencia de las fibras de tipo 2 a tipo 1 es más sencilla. Claro que hay cosas que no vas a poder cambiar y te tienes que aceptar así, tal como eres. Simplemente se trata de que intentes buscar la mejor versión de ti mismo, pero recuerda siempre que así como eres, ya eres maravilloso. Y no se trata de ser perfectos. Espero que mi vídeo de hoy te haya gustado, te haya ayudado a entender un poquito mejor cómo son los músculos en tu cuerpo. Si el vídeo te ha gustado, por favor, dale un like y compártelo, que me ayudará un montón. Y yo ya te estoy esperando en el próximo vídeo. Bye bye.